edición más de este gran proyecto de diseño para grupos, para comunidades vulnerables. Y hoy está bien interesante porque vamos a hablar de algo muy diferente a lo que han sido en las otras cápsulas que hemos hablado de innovación, de ingeniería, de tecnología. Ahora vamos a hablar de artes. Y está con nosotros Emanuel, el líder de este proyecto, que pues tuvo a bien invitar artistas que se sumaran a las ciencias, a la tecnología, a la innovación, a la educación, y pues hablar de ciencia, tecnología, innovación, educación a través de las artes. Bienvenido, Emanuel. Gracias, Luri. Y desde nos está acompañando a distancia Piedad, que ella es maestra en artes y tiene a cargo está a cargo del Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología. Muy interesante porque trajo esto a Chihuahua, a todas las zonas donde está este proyecto. Bienvenida, Piedad. Luego nos vas a platicar de qué viene este proyecto de artes. Muchas gracias por la invitación. Pues miren, Piedad Martínez se está conectando desde Querétaro. Ella es directora de un laboratorio en artes en Querétaro, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, y se involucró en este proyecto de Manuel. Ya visitó el proyecto de Basosiache en la zona serrana del estado de Chihuahua. Ya estuvo en Culimes, una zona rural de aquí del centro sur del estado de Chihuahua. También estuvo en la zona urbana, aquí en la capital del estado, en Chihuahua, en Paso del Norte, en este proyecto que está aquí en la periferia de la ciudad. Y también estuvo en una zona rural en Nuevas Delicias, de lo que también ya le hemos platicado, y pues tiene todo el mapa completo de las zonas donde se ha desarrollado este proyecto, en el que colaboró con arte contemporáneo en su proyecto que se llama Tránsito Nómada. Platícanos, Piedad, ¿de qué trata tu proyecto de Tránsito Nómada? Primero quisiera hablar de la invitación que recibo de Manuel Giorgi, él como pues líder de este gran proyecto de investigación que lleva ya varios años desarrollándose. Y cuando él me hace la invitación para poder pensar en un proyecto curatorial para complementar de alguna forma lo que ellos ya estaban desarrollando desde el diseño y la innovación tecnológica, lo primero que hago yo desde la labor curatorial tenía que ver con entender los territorios en donde ellos ya tenían un conocimiento y un trabajo muy avanzado. En ese sentido, me interesaba mucho poder entender muy bien de qué se trataba diseño para las vulnerabilidades, cómo estaba impactando en las personas, en las comunidades con quienes estaba trabajando y comprender también en una dimensión posible cada uno de los territorios y sus diferencias, pero también sus similitudes. En ese sentido, primero hicimos un viaje, el número uno, en el que Emanuele, junto con su equipo de trabajo, me platicaron en qué consistía el trabajo que estaban desarrollando en estos lugares. Hicimos un recorrido físico y a partir de ahí, ya con una visión un poquito más completa de lo que se trataba Design for Vulnerables, pude entonces pensar en cómo el arte podía incidir en esta apropiación tecnológica también por parte de las comunidades, pero pensando siempre en que el arte podía ayudar a, em, a impactar de manera positiva en las personas y en las comunidades. El arte en muchas ocasiones se piensa que solamente es un producto terminado y vemos los resultados, por ejemplo, en un museo, en una galería, a partir de obras, pinturas, esculturas, si hablamos de arte tradicional o si hablamos de prácticas artísticas contemporáneas, igualmente vemos el resultado final y a veces estas obras son participativas, en otros casos son solamente cerradas y es como de contemplación o apreciación, pero no se involucra a las personas, ¿no? A mí lo que me interesaba del arte era poder acercar un proceso, sobre todo a los estudiantes de las escuelas con quienes estaban trabajando en diseño para las vulnerabilidades, y entender en ese sentido que así como la tecnología es un proceso, el arte también es un proceso y que el fin último, me parece, tanto de la investigación como en este caso de los procesos artísticos, tenía que ver con este conocimiento del territorio donde habitan las personas para poderlo transformar
hacia el futuro. Las líneas de trabajo que manejamos, las líneas curatoriales, tienen que ver con arte y educación. Quienes participamos en este proyecto somos profesores también, somos artistas y en ese sentido me interesaba poder contar también con la visión no solamente mía desde la práctica curatorial, sino también con la visión de Enrique García, de Mauro Herrera, quienes fueron principalmente dos de mis colaboradores muy fuertes, no solo como profesores, sino como artistas también. Enrique desde el código creativo, la tecnología también, desde los recursos creativos, y Mauro como artista sonoro, pero también como desde esta parte del arte y la educación, ¿no? Que nos interesa mucho a los tres. También el arte y el territorio. Estamos trabajando con comunidades con características, insisto, distintas, pero también tratamos de encontrar cuáles eran esos puntos de convergencia que pudieran articular y dotar de sentido a cada una de las piezas que nosotros fuimos desarrollando con ellos, con los alumnos. Y el arte, la ciencia y la tecnología, que es una característica de las prácticas artísticas contemporáneas, pensando también en particularizar los conocimientos dependiendo justamente de estas diferencias educativas que sí podíamos encontrar, por ejemplo, en alumnos de Basasiachi y en alumnos de Nuevas Delicias, incluso aunque estuvieran en el mismo nivel de secundaria en el proceso de su formación académica. Entonces, para nosotros, la intención de llevar a cabo este proyecto tenía que ver también con entender qué ha sido Chihuahua históricamente hablando, ¿no? De ahí también surge en gran medida el nombre de la exposición, que es Tránsito Nómada. Nos interesaba que les hiciera también sentido a ellos y que, digamos que este elemento común, el agua, que se ha buscado todo este tiempo y que las comunidades nómadas de Chihuahua justamente se movían de un lugar a otro en busca del agua y de mejores condiciones de vida, es una característica que hoy en día sigue estando presente. Nos interesaba en ese sentido pensar en una exposición que fuera de carácter itinerante, con la intención de ir transformando las comunidades y los territorios donde se va presentando esta exposición. Hicimos posteriormente, después de este primer viaje de reconocimiento, hicimos un par de viajes más de producción, ya con miras a desarrollar talleres y procesos, pensando nosotros cómo poder obtener material e información para producir obras artísticas que integraran el cuerpo de obra de la exposición de Tránsito Nómada. Y una vez que estuvo más o menos completa, porque en realidad sigue todavía trabajándose parte de lo que desarrollamos ahí en Chihuahua. Em, la intención era poderla presentar ya en su formato exhibición por cada una de las comunidades con quienes fuimos trabajando. ¿Cómo recibieron los niños, niñas y adolescentes en las distintas instituciones donde está ubicado este proyecto, las artes? Porque pues sí es como primero cursos de taller de hidroponía, las flores, la producción de alimentos de hortalizas, el biodigestor en Basasiachi, acá en Julimé es un tema del agua, pero artes fue algo común para todos. ¿Cómo sí lo reciben? No, eso muy bien, porque la verdad, ya en un primer momento se vienen enamoradas del usar la tecnología, algo nuevo y así. Cuando Piedad y su equipo entraron en su segundo y tercer viaje que Piedad estaba contando, este equipo de artistas entra en las escuelas, no, fue algo fenomenal, pienso. Yo viéndolo desde el exterior, porque claramente no me involucré tanto en las actividades artísticas, sino estaba como decíamos, viendo qué estaba pasando. Fue algo muy emocionante porque se veían los estudiantes que eran capaces, después de una breve explicación por parte de los artistas, de contar su vida, su territorio, los elementos naturales, las interacciones sociales de otra forma, cosa que nosotros no habíamos hecho antes usando instrumentos de investigación que son más tradicionales, ¿no? Y de ahí una reflexión muy importante que la diversión que puede dar un proceso artístico, pero puede hacer florecer nuevos conocimientos que
con los medios tradicionales tal vez no podemos eh, aprovechar o entender, y con el contrario, con un diseño, con un cuento, con dibujos, sí se puede entender. Piedad, ¿cómo encontraron ustedes la respuesta? ¿Qué resultado o qué hallazgos encontraron ustedes como docentes, investigadores, artistas en esta experiencia? Fíjate que los hallazgos han sido muchísimos, muchísimos. Incluso es un proyecto que sentimos que no ha acabado. Que es un proyecto que continúa y que quizá debería continuar. Si obtuvimos productos, era la intención, ¿no? Poder tener una obra que pueda presentarse en como parte de una exhibición que tiene detrás, por supuesto, una investigación muy amplia y un trabajo, pues también bastante complejo, ¿no? Pero, bueno, olvidé mencionar que también estuvimos haciendo una documentación audiovisual de todo este proceso, tanto en el viaje 2 3 que fueron los de producción, como en el 4 que fue el de presentación de la exposición. Estuvimos trabajando todo el tiempo con un documentalista, con Aldo Hernández y con... ay, Andrea Ferreira, quien estuvo acompañándonos en toda la parte del registro sonoro. Entonces, para los niños también era bien interesante ver que los talleres que nosotros trabajábamos con ellos, todo el tiempo había una cámara detrás y todo el tiempo había equipo profesional y gente profesional haciendo esta documentación. Les llamaba mucho la atención, por ejemplo, la cámara fotográfica o la cámara de video. Y en muchas ocasiones Aldo se colocaba detrás, más bien al lado de los niños y les decía, vente atrás de la cámara y tú ve cómo se ve a través del lente, ¿no? Esa idea de registrar la realidad a partir de su propia visión también era bien interesante, porque comenzábamos a observar lo que a ellos les llamaba la atención de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, que para ellos no era común, para ellos era algo pues distinto, en el sentido de que, claro, había todo un equipo de trabajo, em, incluso jugando con ellos, porque sí lo llegamos a hacer muchas veces, pero también eso nos permitía conectar y acercarnos más con ellos. Y justo un poco lo que decía Manuel, ¿no? Este tipo de procesos permite tener información más próxima por parte de los estudiantes, de los niños, que en muchas ocasiones no sucede en una investigación tradicional. Entonces, el arte también ayuda muchísimo justo a explorar esta parte sensible de las personas, que les permite también a ellos mismos conectar con los otros y con su entorno, con su lugar, desde otro lugar, desde otra forma. En Paso del Norte, por ejemplo, ahí el grupo de edad también era bien distinto. Había niños muy pequeños, desde 3 años hasta adolescentes. Entonces, poder nosotros encontrar lenguajes, estrategias para integrar de alguna manera a este grupo de edad tan dispar, no fue tan sencillo, pero al final creo que el resultado es uno de las piezas más bonitas que tenemos, que es un corto animado. Lo que hicimos acá fue trabajar con dibujo, con todos ellos, y yo les comencé a preguntar, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo son sus casas? Dibújenme sus casas. ¿Cómo es un árbol para ustedes, no? Porque también justo esta idea del paisaje del desierto de Chihuahua, en términos generales, es muy distinto al de otras zonas del país. Incluso la producción de manzano que está más hacia la sierra o de nogal que está más hacia Nuevas Delicias, también es distinto entender cómo este paisaje natural, ¿no? Entonces ellos pues dibujaban desde lo que conocían, o también lo que podían imaginar cuando les pedíamos que imaginaran cosas. Y todo esto nos permitió a nosotros entender que los niños contaban sus propias historias de migración, sus propias historias de juego, contaban también o dibujaban más bien sus anhelos, el cómo se cuidaban entre ellos, porque sus padres todo el día estaban trabajando, a pesar del inclemente sol de Chihuahua, ¿no? Pero también pensando en el espacio público, que es el kiosco, el parque de juegos, y del cual también nace el nombre del corto animado que se llama Los Niños del Kiosco. Entonces, una vez que tuvimos mucha información a partir de dibujos y de comprender un poco más el contexto de estos niños,
En ese lugar a mí en particular me interesaba justamente poder tener la visión de los niños en relación a la colonia, porque pues había muchos factores urbanos que hacían o que hacen esa comunidad muy particular, ¿no? El puente que conecta la ciudad con Paso del Norte, la altura a la que están ellos y bueno, todo lo demás que ya hemos platicado. Me interesaba cómo ellos veían sus espacios públicos, que era el parque, y a partir de su realidad, ¿no? Entonces, Adrián Guerra, que es un productor audiovisual, él fue el encargado como director de poder armar un guión con toda esta información y ese guión lo llevamos con los niños y les pedimos que grabaran ellos las líneas pues del guión, del corto animado como tal. Entonces, Adrián y su equipo de trabajo pues hizo todo un procesamiento de imágenes, de los dibujos de los niños, más otros, o muchas otras escenas que ellos armaron ya como de manera independiente, pero en su mayoría todas los diálogos son grabados por los mismos niños. Y cuando nosotros, no, eso fue fascinante, la verdad es que fue fascinante porque igual, pues llevamos todo el equipo profesional para hacer el registro de sus voces de manera cuidada. Y una vez que pues ya el corto estuvo terminado, en esta presentación de Tránsito Nómada, llegamos al kiosco y les dijimos a los niños, ¿no? ¿Se acuerdan que llegamos hace no sé cuántos meses y hablamos de poder pensar en hacer un cortometraje animado? Bueno, pues aquí está y se los presentamos. Y la verdad es que ver la cara de los niños cuando se reconocían, ya fuera a través de un dibujo o de su propia voz, era fascinante. Y también reconocer su lugar, ¿no? Porque también hicimos unas tomas con dron, que parte del equipo de Manuele, Emiliano Chávez, nos ayudó a hacer unas tomas con dron. Las incluimos también en el corto animado, entonces era una vista como muy panorámica de su lugar y reconocían su escuela, reconocían su parque, reconocían todo, ¿no? Entonces fue como una pieza muy, em, como muy bien armada, como muy bien estructurada, porque respondió muy bien justamente a cuál era esa visión de los niños desde sus condiciones, desde su lugar y pensando en que la tecnología en este caso pues sí sirvió como un medio para poder contar su propia historia. Estaba preguntándole a Manuel si rebasó su expectativa el haber incluido en este proyecto a artistas, dado que el resultado, pues sí es muy impresionante, tanto el cortometraje del que hablas animado, que yo lo vi, la verdad está impresionante, el dibujo está hermoso, la montaña, sí, sí está de primer nivel. Luego, las piezas que exponen, que manejan tecnología 3D, que le meten musicalización, pues es toda una ingeniería de sonido y no sé qué más mezclas de profesiones estén aquí involucradas en esta parte artística. Emanuele, para ir cerrando, ¿te imaginas este resultado cuando pensaste en invitar artistas al proyecto? No, no, no. Debe ser la parte de invitar al artista que no se sabe que se espera uno, ¿no? Que puede salir. No, la verdad que fue un aprendizaje muy importante por todos sentidos. Uno ve una satisfacción de ver eh, las personas con quienes estamos trabajando en estas cuatro comunidades, poder participar en esos proyectos y después ver los resultados durante esta exposición itinerante que hicimos. Y del otro lado, el aprendizaje muy importante sobre el rol que tienen las artes en poder apoyar procesos de investigación más tradicionales, en particular cuando hablamos con comunidades, con personas, hacemos ese trabajo que tiene que ver con el territorio, con el ambiente, con la sociedad, poder añadir estas visiones artísticas, ¿no? Entonces, un aprendizaje muy importante sobre el proceso. Piedad, para cerrar, ¿ustedes encontraron información donde los niños, niñas, adolescentes o quizá a lo mejor hasta sus padres, incluso los maestros de primaria, secundaria, pudieron expresarse a través de este proyecto artístico en temas que probablemente en una entrevista o en una encuesta o en un método de investigación más tradicional no se hubiera llegado a esa información? Yo creo que sí, entre más platicábamos tanto con los estudiantes como con los directivos, como con los profesores, era como
un poquito como las matrushkas, ¿no? Ir quitando una capa y otra capa y otra capa y seguíamos encontrando, indagando y profundizando en la realidad de esas personas. Creo que también tiene que ver mucho con uno, generar confianza a partir de cómo nos acercamos a ellos, a partir de ser muy empáticos también con los problemas o la visión que ellos tienen desde su propio lugar. Y no llega, y nosotros no llegar también como les vamos a enseñar cómo deben de ser las cosas, ¿no? Al contrario, creo que es un proceso de aprendizaje que es simbiótico en ese sentido. Nosotros aprendemos mucho de ellos, y ellos pues también se llevan de alguna manera algo que nosotros podamos compartirles. Pero entre más indagábamos, más información crítica íbamos encontrando. Hubo un punto en el que Mauro, el profesor de Campus Santa Fe, que es artista sonoro, y yo, en el tercer viaje de producción, solo estábamos él y yo impartiendo un taller en Base CH. El resto del equipo, igual por temas de trabajo, nos alcanzó hasta después, pero Mauro y yo habíamos pensado en un taller que tenía que ver con entender el pasado para pensar en el futuro, ¿no? Y todo en relación a las minas, al agua, a cómo obtener los alimentos, al tipo de profesión que iban a tener los alumnos en un futuro. Y para nosotros fue una sorpresa muy grande cuando empezamos a hablarles del ciclo del agua, ¿no? Porque el taller tenía que ver un poco con imaginar cómo se vería una máquina que les daría agua en el futuro. Pero hablo así como un futuro, no sé, a 50 años, ¿no? Entonces, y vinculándolo también con tecnología, ¿no? ¿Cómo entendían ellos la tecnología? ¿Qué era para ellos la tecnología? Entonces, cuando comenzamos a hablarles del ciclo del agua, nos dimos cuenta que ellos no tenían el conocimiento completo de cómo funcionaba el ciclo del agua. No conocían la fórmula del agua. Entonces, para Mauro y para mí fue como no tenemos que asumir cosas, tenemos justamente que entender que las diferencias contextuales son muy importantes y en ese sentido nosotros encontrar la forma de acercarnos a ellos, o darles o poderles brindar el conocimiento que requerimos, para entonces poder llevar a cabo el taller y obtener la información que nosotros necesitamos para la pieza, ¿no? Cosa que no sucedió, por ejemplo, en Nuevas Delicias. En Nuevas Delicias los chicos tenían un conocimiento incluso mayor que el que nosotros esperábamos que tuvieran. Entonces, estas diferencias contextuales, educativas, sí marcan una diferencia que nos enseña a nosotros también como, pues como implementadores, en este caso, de estos talleres, pero que eran parte del proceso artístico a, a colocarnos en un lugar de mucha mayor empatía y evidentemente pues nos obligó a encontrar recursos pedagógicos, que les pudiéramos acercar, pero que sí les funcionaran también a ellos y que sirvieran además para el propósito de la creación de las piezas, entre muchos otros aprendizajes que tuvimos. Gracias, Piedad. Emanuel, y ya para concluir, ¿qué sigue en este proyecto de artes, en la investigación, en equipo con ingenieros, agrónomos, con ingenieros, con médicos que también tienes involucrados en el proyecto, con arquitectos? ¿Qué sigue en estos equipos multidisciplinarios que trabajan con un objetivo en común? ¿Cómo cerrarías este ciclo de invitaciones a distintas áreas del conocimiento para un objetivo en común? En este caso, pues entiendo que uno de los tantos temas que traes en el proyecto de investigación es la sensibilización en temas de medio ambiente para niños, niñas y adolescentes, que definitivamente pues, a través de las artes quizás sea una de las metodologías o de las vías para sensibilizar más amigables, más divertidas, que incluso me atrevería a pensar que hasta hay un tema ahí que les incrementa su identidad al verse en un Claro. cortometraje como ya no me quiero imaginar a un niño que se ve protagonista en su historia, en un Claro. corto animado, de su territorio, de su historia, de su imagen, de sus voces, incluso que se identifican entre ellos mismos. ¿Cómo cierras tú esta experiencia? Más que cerrar, es seguirle, porque la verdad no queremos Continuarla. continuarla con ese específico proyecto de tránsito nómada, porque mucho hay que hacer todavía, mucho se puede hacer todavía
con las comunidades, con las y los artistas, pero al mismo tiempo este aprendizaje muy importante del rol que pueden tener las artes en la investigación y, y efectivamente cuando se habla de estos temas de entender mejor el territorio por la investigación o poder impactar con una sensibilización, concientización las comunidades por un proceso de investigación y en este proceso de investigación siempre poder trabajar en conjunto en alianzas con artistas, con cualquier forma de las artes, ¿no? Pero es, aprovechar estas capacidades que ellos tienen y la investigación tradicional todavía no. Muchas gracias, Manuel de Piedad. ¿Quisieras agregar algo? Nada, que como equipo de trabajo nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos por la invitación de Manuele y la verdad es que quisiéramos seguir trabajando en Chihuahua, en el desarrollo de este gran proyecto. Bueno, pues Piedad se conectó desde Querétaro, también tienen invitados a sus compañeros de Campus Santa Fe y Chihuahua, pues 3 campus involucrados en este proyecto específicamente de las artes. Y nos vemos en la siguiente edición de este gran proyecto de investigación del TEC de Monterrey.